noche, temas importantes y además que ameritan un análisis, un comentario de los invitados de esta noche. Esta noche vamos a tocar el tema del Fondo Indígena. Ustedes saben la crisis que se ha desatado respecto a la estafa multimillonaria en este fondo y además ahora se está refundando aquello y se ha cambiado el comportamiento económico de este fondo, se han cambiado nuevas autoridades, hay nuevos ministros y también nuevo presidente del Fondo Indígena. Estos temas, y además vamos a tocar el tema también del comportamiento, la crisis del Ministerio Público. Para el efecto, dos invitados especiales. La licenciada Marianela Montenegro, ex candidata a la alcaldía de Cochabamba, y también el doctor Rolando Ramos, abogado y además analista político, esta noche reitero como invitados especiales. En principio, la más cordialísima bienvenida, las muy buenas noches a la licenciada Marianela Montenegro. Marianela, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Max. Esto es un gusto de poder compartir en tu programa. Antes de nada quisiera decirte, ojalá mi presencia no te traiga problemas, porque se generan en algunos medios, alguna gente ha estado comentando a través de las redes sociales, Marianela critica mucho, dice, denuncia, habla de corrupción. Yo quiero decirte que desde que he empezado mi vida periodística, siempre me he declarado enemiga de la corrupción, soy enemiga de la corrupción, no tengo animadversiones personales con absolutamente nadie, querido Max, no quisiera que el tema de que yo aborde, que lo hago con claridad, lo hago con documentos, sea un óbice para perjudicar la trayectoria de tu programa, que muy bien lo conduces, es un espacio absolutamente plural. Aún cuando fui militante del movimiento nacionalista revolucionario, fui la única persona, después junto a otro equipo, que combatí la capitalización, la corrupción en la capitalización. Combatí a Banzer, denuncié a Tuto Quiroga, denuncié a los dictadores. He sido la única persona que además ha sido agredida en casi todos los gobiernos. He denunciado a Manfred Reyes Villa, he denunciado a Cosío por temas de corrupción, he denunciado a Evo Morales o a la gente de Evo Morales y si ahora le toca las denuncias a José María Leyes, en quien tiene la gente esperanzas, afincadas todas sus esperanzas, lo tengo que hacer. Yo te digo, ¿tú estás de acuerdo con la corrupción, Max? No, yo creo que nadie. Bajo ninguna circunstancia. Por eso, antes yo quiero hacer este preámbulo y antes de nada decirle a la gente, aquí no hay animadversiones personales de Marianela Montenegro contra absolutamente nada. Me declaro enemiga de la corrupción y quiero que así se tomen las cosas. Invito al ciudadano de a pie, a toda la gente, basta ya de corrupción. Corrupción por todas partes, y no es el Fondo Indígena solamente. Donde apuntes está la corrupción. Y en el Fondo Indígena con un componente terrible que ha sido encubierto por el gobierno, que es un asesinato a un dirigente de la CSUCB, que ha sido el primero que ha puesto el dedo en la llaga y que ha denunciado este tema. Bueno, también quiero darle la más cordialísima bienvenida, las muy buenas noches, después de mucho tiempo, al doctor Rolando Ramos. Rolando, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Max? Buenas noches, Marianela. Ciertamente las temáticas que tú has planteado para ser consideradas, evaluadas, tratadas y analizadas deben enfocarse en la dimensión objetiva que corresponde. Yo creo que el país está pasando por una coyuntura especial y el análisis que debemos hacerlo siempre tiene que ser de manera objetiva. Bueno, Marianela, quiero partir contigo. El Fondo Indígena en crisis. Ahora se está cambiando el rumbo, se está redireccionando este Fondo Indígena, se ha liquidado este fondo y va a tener otro comportamiento, otras características. ¿Cómo lo has visto? Primero, la renuncia de la exministra Nemesia Chacollo, la posesión en su lugar de César Corcarico, ex gobernador del Departamento de La Paz, y además la otra renuncia del embajador en el Paraguay, del embajador Alpini. Bueno, yo te diría que no es la crisis que se da en el Fondo Indígena.
estaríamos subalternizando a que solamente hay corrupción en el fondo indígena. El país entero está podrido en corrupción, te digo, Max. En todo caso, el tema del fondo indígena no ha merecido la renuncia de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacollo. La han renunciado, que es tema muy diferente, así como han renunciado a Claudia Mancilla, que es parte del equipo de Rolando Ramos, lo han renunciado a Torrico, han hecho que esa gente renuncie porque realmente estaban metidos hasta el cuello en corrupción. Y esto ha generado un altísimo costo político para el gobierno del movimiento al socialismo. Lamentablemente, te quiero decir que en medio de este tema, donde ya se generó el daño político al movimiento al socialismo, porque han ocurrido una cantidad de situaciones. Primero, crímenes, ¿no? Te nombro a Soruco, uno de los dirigentes que ha denunciado que los 600.000 bolivianos que se destinaron para unas granjas de cría de cerdos, resulta que fueron a parar a cuentas particulares. El tema de que la CSUTCB haya recibido 150 millones, que los pluriculturales hayan recibido 133 millones y las Bartolinas hayan recibido 77 millones, es una muestra del dispendio faraónico, abusivo, grosero que se está haciendo con los manejos de los dineros públicos. Y esto no solamente está sucediendo, Max, en el fondo indígena. Yo creo que todos los bolivianos necesitamos de una vez por todas decirle basta a la corrupción, porque miramos corrupción en el Nobel municipio de José María Leyes, donde tengo algunos datos de que se están vendiendo cargos, de que se dan, en lugar de currículum, me imagino que se requiere prontuario para llegar allá, porque la mayor parte de las personas que están siendo nombradas tienen largos antecedentes. Te nombro solamente el caso del director, del gerente de CEMAPA, que ha sido acusado por violación. Y yo recibo una nota de una ciudadana norteamericana que ha venido a hacer pasantías o alguna situación. Aquí me he hecho llegar todos los datos y me parece inaudito que gente que ha estado comprometida con el Tancara, con todo lo que significa el submundo en Cochabamba, gente que ha sido procesada, que ha salido con expulsión, esté en este tema. Tú sabes que aquí mismo hemos denunciado a Edwin Jiménez con todo lo que ha significado. Sí, pero Marianela, perdón que te corte, esos temas los vamos a tocar en otro programa, con otra agenda y otra temática. Pero déjame concluir, Max. Yo lo que le quiero mostrar a la opinión pública es que no podemos hablar de corrupción solamente en el fondo indígena. Sé que es un tema importante, sé que es un tema crucial, pero lamentablemente se han hecho organizaciones paralelas encubiertas por el gobierno. ¿Para qué? Para que precisamente sean los afines los que se beneficien con estos fondos. Entonces, acá ya existe una organización que se llama CONAMAC, pero existe otra organización que se llama CONAMAS. Entonces, no podemos seguir funcionando así. A mí no me interesan los colores, ni las izquierdas ni las derechas. Lo único que reclamo e invoco a la gente, querido Max, es que realmente le digamos basta, le digamos un alto a la corrupción, que es la madre de todos los males. Y en el tema del fondo indígena, ojalá no se encubra como se ha encubierto hasta este momento. ¿Qué me dices tú del asesinato de una persona, del asesinato de un dirigente que queda en absolutamente la nada? ¿Qué pasa con esa familia? ¿Qué pasa con esos hijos que han sufrido la pérdida de un padre, de un esposo? Lamentablemente, ¿por qué? Por denunciar. Y esto no puede ser posible. Hay muchas situaciones que están en el encubrimiento. Y ojalá todo lo que significa la intervención en los ministerios públicos, en la justicia, sea realmente franco, sincero, no para ahorcar más al ciudadano, al litigante, sino para realmente buscar esclarecer todos estos temas, porque se han hecho grandes contubernios entre jueces, entre abogados, entre fiscales. Cada resolución cuesta dinero, cada resolución el litigante tiene que ir y pagar. Entonces, con eso, ¿qué esperanza tenemos que realmente Nemesia Chacollo no siga los pasos del señor Sacha Laurenti, que después del tema de Chaparina ha sido premiado con una embajada?
Queremos realmente que todas las personas, las Bartolinas, con todo el poder que tienen hoy día, las personas que estén involucradas en todo este daño económico que se le genera al Estado, sean procesadas. Yo quiero ver a toda esa gente que está metida en corrupción en la cárcel, no la quiero ver en otro lugar, Max, y yo voy a creer en este gobierno realmente cuando aplique la justicia como corresponde. Me dirán, hay independencia de poderes, pero todos sabemos que no, que hay una subordinación de la justicia, y ojalá toda esta situación sirva para que la situación cambie, para que realmente haya una independencia en el órgano judicial, para que se procesen a las personas que corresponden, para que esas personas devuelvan los dineros. No solamente es cuestión de decir ya renunció a su cargo y ahí murió el asunto. Acá tiene que haber un proceso, tiene que esclarecerse el tema, tiene que esa gente pagar, resarcir los daños, hacer que por supuesto todos esos dineros vuelvan al Estado. Rolando, sabemos que el Fondo Indígena ha sido creado en diciembre del año 2005 por el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, pero durante su gobierno no se aplicó, no funcionó aquello, sino desde el primer día que tomó el cargo del gobierno el presidente Evo Morales. Según la exministra Nemesia Chacollo, hasta el 2014 se ha manejado 3.200 millones de dólares, del cual 102.000 serían el desfalco, la estafa en el tema de corrupción que se ha denunciado en el país. ¿Cómo lecturas vos? ¿Cómo estás viendo este tema que ha trascendido las fronteras por la renuncia de una ministra, la posesión de otro ministro, inclusive la renuncia de un embajador en el Paraguay, el caso del señor Alpini? Con mucha consternación, con mucha tristeza, porque es un tercio del monto total que se ha destinado al Fondo Indígena el que habría sido desfalcado, el que habría sido robado. Yo creo que todas las personas que tienen que ver de una u otra manera con este tema, y lo han dicho los dirigentes de las organizaciones sociales, deben ser procesados en la justicia penal. Y deben estar donde tienen que estar, en la cárcel. No debe haber privilegios, no debe haber protección de naturaleza alguna contra estos individuos que le han hecho, primero, mucho daño a las organizaciones sociales a los que representaban, segundo, mucho daño a la sociedad cochabambina y fundamentalmente a los indígenas de Bolivia. No podemos generalizar, son personas ahí que se han beneficiado, no son las instituciones, porque las instituciones son personas incorpóreas que no tienen cuerpo. Pero sí estos individuos que han sido cabeza, en algunos casos de las Bartolinas, en otros casos de la única de campesinos, obviamente tienen que ser procesados y tienen que ser metidos en la cárcel. En eso yo comulgo absolutamente con todos quienes intervienen diciendo esto, de que debe sancionarse a los culpables. Ahora, yo creo que se ha cometido un gran error en esta gestión de gobierno con no controlarles bien el manejo de los más de 3.000 millones de bolivianos. Debería estar permanentemente controlando el gobierno, no dejando a técnicos para que manejen a su libre albedrío esta cantidad de suma, quienes en muchos casos han sido prácticamente obligados por los dirigentes para desembolsar ingentes cantidades de dinero que muchos de ellos terminaron en cuentas particulares. Pero yo creo que esos errores no deben repetirse más, querido Max, porque se desprestigia a las organizaciones. Así como tuvo un valor importante la Central Obrera Boliviana en su momento, lo tiene ahora. Son las organizaciones sociales. Los campesinos tienen una trascendencia importante desde la Revolución del 52, lo tienen ahora también. Las Bartolinas también es una organización muy importante, pero lamentablemente por este pésimo accionar de las personas que han pasado por la dirigencia de estas organizaciones sociales, ahora se pone en tela de juicio la vigencia y la vida institucional, si se quiere, sindical, gremial, de otras instituciones que tengan de una u otra manera que ver con estos actos de corrupción. Yo creo que definitivamente, Max y amable televidente, los bolivianos, los cochabambinos, no podemos socapar este tipo de acciones irregulares, de acciones ilegales, de acciones delincuenciales, como ha ocurrido.
y muchos de ellos están en la cárcel y no pueden salir de la cárcel. Y si debe haber una cantidad adicional a los que están en la cárcel que deben ingresar a la cárcel, lo deben hacer. Para eso está el Ministerio Público, para eso están las autoridades que deben iniciar los procesos penales correspondientes. Antes que continúes, Rolando, dos consultas. ¿Tú estás de acuerdo con la posición del nuevo presidente o encargado del Fondo, me refiero a Eugenio Rojas, y tendrá las características, el perfil necesario para manejar esto? Porque ya el presidente ha manifestado de que estos recursos económicos ahora, a partir de ahora, van a ser destinados en temas productivos. Ya no va a ir a fortalecimiento institucional, tampoco va a ir a infraestructura. Es que el tema de fortalecimiento institucional se parece y se ha parecido en el pasado y también ahora mucho a las organizaciones no gubernamentales. Dicen fortalecimiento institucional, vamos a hacer un seminario en tal lugar, en tal provincia. Elevan los informes y hemos comprado 1000 empanadas, sin embargo no han comprado 1000 empanadas, de repente han comprado 50 empanadas, el resto de la plata se entra al bolsillo. Tema de fortalecimiento institucional, hemos mandado a hacer 100.000 afiches, hicieron 5.000 afiches, y así se han ido sacando la plata durante mucho tiempo. Y muchas organizaciones no gubernamentales también han trabajado de la misma manera. Los financiadores se quedaban con parte del dinero, luego repartían acá o creaban sus propias empresas de consultoría para repartirse la plata. Entonces yo creo que ya el Estado debe jugar un rol protagónico y debe obviamente participar de manera mucho más asidua la Contraloría General de la República. Pero yo te digo, no tiene un pasado administrativo Eugenio Rojas, tiene un pasado político como presidente del Senado Nacional. No le conocemos un pasado administrativo, tiene un pasado también dirigencial. Por lo tanto, sería hasta irresponsable de mi parte emitir juicios de valor sobre una persona que jamás ha administrado absolutamente nada. Pero yo lo conozco como mataperro administrativa. Pero eso ¿qué tiene que ver el hecho de ser mataperro con tiene que ver cómo no vas a tener que ver pública? Si no tienes piedad como un animal, ¿cómo vas a tener piedad en el manejo de la cosa pública que necesita gran sensibilidad? Claro. De acuerdo, pero debemos diferenciar el ¿Tú estás de acuerdo con quemar a los perros? Absolutamente. Que les corten la cabeza, que los exhiban en televisión, que muestren a los niños. A mí me parece pero debemos diferenciar entre lo que es administrar la cosa pública del Estado con obviamente acciones que ciertamente lo condenamos, lo rechazamos, lo repudiamos como tal, ¿no es cierto? Pero son cosas totalmente diferentes. Por eso yo no estoy en condiciones en este momento de emitir un juicio de valor sobre la conveniencia, la pertinencia o no de nombrarlo a Eugenio Rojas como el administrador del Fondo Indígena. Ahora, Marianela, ¿tú estás en contra del nombramiento de Eugenio Rojas? ¿Tú crees que él va a ser un mal administrador de los fondos, por una parte, si es que existiesen todavía los fondos? Porque ya en corrillos políticos, en corrillos también de analistas económicos en el país, se ha insistido de que ya no vamos a tener los recursos económicos que tenía el Fondo Indígena, porque es el 5% del IDH, ¿verdad?, que va destinado al Fondo Indígena. Entonces, si estamos disminuyendo a las alcaldías, a las gobernaciones y a las universidades, con seguridad que el fondo va a ser muy minúsculo, pequeño, para, digamos, generar expectativas o generar problemáticas o generar, en este caso específico, generar controversias en el mundo político de nuestro país. Bueno, yo personalmente no le tengo ninguna confianza a este señor Rojas, me parece un psicópata primero, me parece una persona indolente, me parece una persona perversa. No creo que haya ser humano que no sienta lástima por un animalito, y peor cuando le pasas un cuchillo por la cabeza y lo exhibes en televisión como si fuera una cosa normal. Desde ahí ya me parece pésima persona. Y si nos vamos a los otros ámbitos, ¿qué tipo de antecedentes tiene este señor? No me has invitado para hablar de sus antecedentes, pero si partimos incluso de su declaración jurada de bienes y vemos la cantidad de recursos que tiene ahora, ahí veremos nomás que su posición no es tan transparente. Si tú miras las declaraciones juradas de muchas autoridades, que yo me he pasado el trabajo de mirar de muchas autoridades que están en el gobierno, y ves la secuencia de esas declaraciones juradas en esta prácticamente década,
te vas a dar cuenta realmente de qué le sirve la política, de qué le sirve el proceso de cambio, de qué le sirve el discurso del socialismo del siglo XXI. Nosotros, como seres humanos, tenemos que sentir piedad, primero por los animales también, ¿ya? Y si estamos en una función pública, no podemos, bajo ninguna circunstancia, apropiarnos de los recursos ajenos, de los recursos que le pertenecen a todos, porque ahí estamos sacrificando salud, estamos sacrificando educación, estamos sacrificando seguridad ciudadana. Esos recursos tienen que ir ahí, agua potable, una cantidad de necesidades que tiene la sociedad, hospitales que están totalmente deprimidos. Entonces, esa es la corrupción, es la madre de todos los males. Entonces, por esta razón, yo, desde el primer antecedente, que es Poncho Rojo, que ha decapitado perros como haciendo un gran show, desde ese antecedente yo no lo nombraría nada, lo llevaría a un psiquiátrico directamente a este señor, ¿no? Entonces, tal vez lo estoy diciendo con cierta euforia, pero porque yo amo a los animales y ha sido una cosa que me ha golpeado, que me ha dolido tanto, que me ha lacerado el alma, que lamentablemente para mí esa cosa realmente me parece la cosa más repudiable, la cosa más reprochable, y no creo que ningún ser humano bien nacido pueda tener ese tipo de actitud. Bueno, quiero cambiar de tema, Rolando. Tú como abogado, me imagino que tienes una lectura, un análisis, un criterio formado respecto a lo que ha pasado en el Ministerio Público, lo que está pasando en el Ministerio Público a nivel nacional. Han habido cambios estas últimas horas en Cochabamba, se ha cambiado al fiscal del distrito, se ha cambiado a gran cantidad de fiscales, llegó el fiscal general del Estado a nuestra ciudad, Ramiro Guerrero, posesiona a un abogado chuquisaqueño como fiscal del distrito de manera interina por 30 días y seguramente luego se buscará el nombramiento oficial. Yo creo que eso tiene que ocurrir, no pienso ni quiero entender de que vamos a tener fiscal interino por muchos años, como siempre se estila en el país en muchas instituciones. ¿Cómo lo ves este panorama del Ministerio Público, de la Fiscalía del Distrito? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Cuál es el comentario tuyo? Bueno, creo que hay un consenso general en Bolivia, tanto de opositores cuanto de oficialistas, de que la justicia definitivamente se encuentra en una pésima situación. Ahí coincidimos todos los bolivianos. Lamentablemente la justicia anda de mal en peor. No quiero decir que antes estaba bien y ahora está mal, no. Antes estaba mal, ahora está peor que antes. Esa es una realidad que no lo vamos a ocultar. No se puede tapar el sol con un dedo. Lamentablemente creo que el error ha comenzado con el nombramiento de las autoridades del Consejo de la Magistratura. Eran los encargados de cambiar el rostro de la justicia en Bolivia. Pero hemos tenido autoridades del Consejo de la Magistratura que son cualquier desastre, menos autoridades que cambien la justicia en Bolivia. Lamentablemente el Tribunal Supremo de Justicia, que era una instancia de respeto a nivel nacional, también ha estado envuelto en grandes problemas, con renuncias que se planteaban y luego se levantaban, con varias acciones de denuncia de hechos irregulares. El Tribunal Constitucional de la Nación ha estado también en problemas, con el caso de Gualberto Pucci y otros problemas que se generaron al interior del Tribunal Constitucional. La Fiscalía General pretende mejorar el trabajo de los fiscales en toda Bolivia, pero yo no creo cambios sustanciales, no creo que el trabajo que realizaban los fiscales antes ahora sea mejor que antes. Lamentablemente muchos fiscales no están entrando a la función pública con el suficiente conocimiento y con la suficiente experiencia. Se improvisa demasiado, y cuando se improvisa demasiado se tienen resultados como los que tenemos. Pero yo creo que pasa esto porque definitivamente tanto las autoridades judiciales, las autoridades del Ministerio Público y las autoridades nacionales y fundamentalmente el Congreso Nacional, y acá quiero incorporar a la ministra de Justicia, se han olvidado de un aspecto fundamental de medición que debe tomarse en cuenta para evaluar el desempeño de los jueces y magistrados.
La medición se lo hace ahora, digo, miento cuando te digo se lo hace ahora, se lo pretende hacer ahora, viendo la meritocracia, viendo el conocimiento, que quiere hacerse una medición cualitativa, pero eso da para muchas horas de discusión, muchos días, muchos meses, años y quizás siglos. ¿Quién es mejor que quién? ¿No es cierto? Nunca se ha trabajado en una medición cuantitativa, que es la propuesta que yo he realizado desde hace mucho tiempo. Explico mejor este tema. ¿Cómo tú le puedes medir a un juez acá en Cochabamba? Vamos a poner a los tribunales de sentencia. Yo hice un ejercicio hace algún tiempo, el 2010 y el 2011, me di a la tarea de ir a ver los libros de toma de razón de los tribunales de sentencia para saber cuántas sentencias sacaban al año. Y en esa oportunidad había 4 tribunales de sentencia. Uno de ellos, que era el tribunal de sentencia del doctor Murillo, había sacado como 60 sentencias en un año. El otro llegaba como a 53 sentencias. El otro tribunal de sentencia, el segundo, llegaba como a 50 sentencias, y el otro tribunal que le correspondía a la ex ministra de Justicia, doña Cecilia Ayllón, llegaba como a 40 sentencias. Y me iba un poquito más allá, Max. Llegaba, sacaba, y en Sacaba habían dictado 7 sentencias en un año. Y me iba más allá hasta el Trópico, habían dictado una sentencia en un año. Entonces, ¿qué pasa acá? Que hay gente que trabaja con esfuerzo, con sacrificio, como había hecho el Tribunal de Sentencia número 3 al sacar 60 sentencias en un año, y el otro Tribunal del Trópico había sacado una sentencia en un año. Entonces, este es un auténtico flojonazo que debería ser procesado por incumplimiento de deberes. A eso yo llamo una medición cuantitativa, ver la cantidad de resoluciones que despachan esos tribunales. Los juzgados en materia familiar lo propio, los juzgados en materia civil lo propio. Debería hacerse eso, se hace en otros países. Para eso existe una ley de la carrera judicial y lamentablemente en Bolivia no se hace. No se trabaja de esa manera. Yo hablé en alguna oportunidad con el fiscal general de la República y le dije: señor fiscal, yo soy un ciudadano común y corriente y yo le planteo a usted trabajar de esta forma. Lamentablemente creo que no he tenido eco, y hablé con algunas otras autoridades y les planteaba la posibilidad de que se trabaje en mediciones cuantitativas. Es la única forma en que se puede saber si un juez cumple sus funciones adecuadamente, si un juez es flojo o si un juez realmente responde a los requerimientos de la sociedad. Sensiblemente, hasta ahora no tenemos resultados de estos planteamientos. Marianela, la justicia, tú sabes, no se halla en paradigmas político-ideológicos, tenemos que partir de aquello, tiene su propia matriz. ¿Tú crees que va a funcionar este recambio institucional que están buscando en el Ministerio Público con la visita del Fiscal General del Estado? No, yo creo que hay una cantidad de temas de fondo y no es necesario lanzarle el fardo pesado a la elección de magistrados ni nada por el estilo, porque en definitiva lo que vemos, lo que se aprecia acá es que ha habido una absoluta injerencia del gobierno, una absoluta y total injerencia del gobierno. Si no hubiera injerencia del gobierno, no notarías que los perseguidos son siempre los opositores y que resulta que por poco y con ovación van al Parlamento los oficialistas, van a las embajadas, a los consulados, reciben premios de toda naturaleza, salen con aplausos. Es lo que está sucediendo, que el gobierno, a través de chantajes, de persecuciones, de amenazas, ha logrado subordinar de tal forma a la justicia que así esta resolución tenga que ser blanca, sale negra porque lo pidió un ministro, porque lo pidió un director, y que muchos de esos operan a espaldas de Evo Morales. Yo estoy segura de esta situación, que mucha gente hace abuso de poder, trabaja a nombre del presidente. Y hay jueces que me comentaban, por ejemplo, que llamaba a un ministro y le decía: esta persona, el fallo tiene que ser así, en esta dirección. Y eso no puede ser. La gente más proba,
la gente y eso sí obviamente se puede medir, todo lo que significa el carácter cualitativo de la profesionalidad en términos de todo lo que es la trayectoria jurídica, claro que se puede medir. ¿Y sabes cómo se mide? Con todo lo que representa la trayectoria, los valores, el equilibrio, la idoneidad, la competencia de cada una de estas personas. Pero hay gente que realmente ha preferido renunciar a sus cargos, jueces de larga data que no se han querido someter, entonces se han ido, han renunciado, han preferido no estar con amenazas, con presiones, teniendo que imputar ilegalmente, teniendo que generar órdenes de detención que no correspondan, órdenes de allanamiento, como ha sucedido en mi caso. En mi caso, te comento, Max, han habido órdenes de allanamiento ilegales. Mi canal tiene un contrato legal con el Estado hasta el 2023 y no tenía razón alguna. La ley prohíbe el allanamiento. La ley número 164 prohíbe el allanamiento, prohíbe el uso de la fuerza pública, sin embargo lo hicieron conmigo. Imagínate, yo que soy periodista, que lo único que he hecho en mi vida, Max, lo único que he hecho en mi vida es enfrentarme valientemente contra la corrupción. Yo no me he enfrentado a los azules o a los rosados o a los verdes o a los lilas porque me canta. Lo denuncié igualito a Manfred Reyes Villa con el robo de asfalto, como lo he denunciado a Carlos Mesa con el robo del material de la Cinemateca Boliviana. He denunciado una cantidad de temas sin mirar, sin discriminar. ¿Por qué? Porque todos los bolivianos debemos decirle no a la corrupción, basta a la corrupción, porque eso es lo que nos está matando. Entonces, ¿qué ha habido en la justicia? En la justicia ha habido, primero, una subordinación total al gobierno. Segundo, las resoluciones tienen precio, y no tienen precio solamente. Cochabamba era el lugar más virgen, digamos, en materia de corrupción en términos de justicia. Santa Cruz se llevaba la flor en corrupción, Oruro peor, era una plaza terrible, pero ahora ya es un mal endémico en todo el país. Se venden cargos, para nombrar un fiscal tiene que poner plata. ¿Qué es esto? O sea, la situación es así, encubrimiento, se retienen casos, ¿para qué? Para que venga el litigante cansado de esperar, ofrezca, ponga para que le salga su resolución. Esa es la cruda realidad de la justicia. Hoy día se han nombrado 17 acefalías de gente que ha sido destituida, procesada, a los que han obligado prácticamente a renunciar, como la han obligado a Nemesia Chacollo, que no me vengan con el cuento que ha renunciado, la han renunciado, a Mancilla la han renunciado, a Torrico lo han renunciado, no solo por sus 3 procesos, sino por la inmensa cantidad de denuncias de corrupción. Entonces, nombran a quienes, nombran asistentes, y asistentes que en muchos casos no tienen experiencia, pero la gente más proba, la gente más correcta, más recta, no está en esas listas. Entonces, yo digo, y me voy acá a tu pregunta, no creo, francamente, que mientras haya no haya una independencia total de órgano de poder, no va a haber, realmente no vamos a poder liberarnos de esa lacra que es la corrupción. Acá tiene que haber independencia de poderes, el ejecutivo por su lado, el legislativo por su lado, levanta manos, hacen lo que le dice el ejecutivo, todo lo que representa el órgano judicial está absolutamente subordinado. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? Si la democracia es el equilibrio de poderes, el equilibrio armónico de poderes, para que una persona no se sienta el emperador, para que una persona no se sienta el monarca, decida hacer lo que le viene en gana con la vida, con los destinos de la gente. Lo ideal realmente sería que estos 3 órganos de poder tengan total independencia. Y ese chiste de hacer elecciones judiciales me parece una patraña para precisamente controlar, porque hay gente que por supuesto no tiene ni la plata ni la intención de hacer una campaña para poder optar a un cargo de juez o de magistrado y de todo aquello. Entonces, quiero aprovechar... El tema tiene que ser cortado de raíz. Bueno, quiero aprovechar, decía, tu presencia, Rolando. Sabemos que tienes compromisos insoslayables, sí, pero quiero aprovechar estos últimos minutitos contigo
para consultarte qué es lo que pasa en materia política con los movimientos sociales, los grupos corporativos que respaldan el proceso de cambio. Existe ataxia política, recelo. Hasta este momento ya se ha definido que el presidente del Estado va a la reelección, indefinida, no sé, pero va a la reelección, por lo menos determinación de estos grupos sociales en el país que respaldan, te reitero, el proceso de cambio. Pero no así en el tema de Álvaro García Linera. ¿Qué es lo que está pasando? Hay desconcierto, hay desinteligencias, hay una suerte de doble discurso, porque la CESUSTV con AMAC, los interculturales, han dicho de que ellos van a dejar resolver este problema a las bases. La clase dirigencial de estos sectores importantes no van a resolver el problema de Álvaro García Linera si va o no a la reelección. Bueno, Max, gracias por entender. Yo tengo otra reunión en este momento, debo ausentarme. Yo creo que definitivamente este tema va a ser tocado después del fallo de la Haya con relación a la excepción de incompetencia. No creo que se considere de manera inmediata la probabilidad de repostulación o reelección, cuando lo correcto es decir repostulación del presidente Evo Morales. No creo que sea antes. Porque la dinámica política nos enseña que debe aprovecharse de repente, en la visión del oficialismo, un resultado que dé euforia, que dé alegría a los bolivianos, como puede ser, por ejemplo, que se rechace la excepción de incompetencia de Chile. Y si la excepción de incompetencia de Chile es aceptada, ciertamente se le va a hacer cuesta arriba algo al presidente Evo Morales o a las organizaciones sociales poder impulsar una probabilidad de una repostulación modificando la Constitución y sometiéndolo a referéndum. No creo que sea eso antes de ese resultado. Y el resultado del fallo de la Haya está previsto que sea hasta antes del mes de diciembre. Y obviamente serán días después, semanas después, que se vaya a adoptar, entiendo yo, una determinación del partido de gobierno, de las organizaciones sociales que respaldan al partido de gobierno. Yo te agradezco la atención. Gracias. Bueno, buenas noches, Rolando. Marianela, quiero saber cuál es el criterio tuyo respecto a este tema, porque ha generado, reitero, ha generado mucha susceptibilidad, especialmente en el entorno del presidente Morales, y fundamentalmente ha generado mucha preocupación en el sector que respalda al presidente Evo Morales en su reelección, o sea, repostulación, no sé cuál es la terminología que le darán, pero esa es la figura. Y además se ha manifestado, se ha insistido de que Álvaro García Linera podría quedar al margen de esta reelección o repostulación. ¿A qué atribuyes este comportamiento de los movimientos sociales más importantes que respaldan al gobierno del presidente Morales y al proceso de cambio? Bueno, el creer que los movimientos sociales estén impulsando algo es una ingenuidad total, ¿no? O sea, yo no me voy a meter a hablar de que los movimientos sociales, que son los movimientos gubernamentales, y los movimientos gubernamentales que están con daga en la lucha de quién va a ser el hombre de recambio. Porque déjame decirte, Max, la salud del presidente está bien deteriorada. Eso ha concitado la preocupación profunda de toda la gente más cercana de su entorno. Están todos muy preocupados porque, ya te decía, el tumor que tiene le ha llegado al paladar. El tema acá tiene que ver con simplemente el hecho de que hay grupos de poder que se han apoderado de yacimientos, de las aduanas, de esto y del otro, y que están en un proceso de enriquecimiento ilícito y descomunal. Esos grupos de poder articulados en el gobierno están en seria disputa de quién va a ser el hombre de recambio, ¿no? Acá el tema de los movimientos sociales los articulan esos grupos sociales, esos grupos gubernamentales, los financian esos grupos gubernamentales, les dan discurso esos grupos gubernamentales. Que no me vengan a hacer creer el chiste que la Haya, que los grupos sociales están esperando la demanda de la Haya. Esa demanda es un gran beso a la bandera. ¿Cuál es la demanda? La demanda dice, por favor, señores de la Haya, que
y lo digo así en sencillito, que Chile se siente a declarar, a negociar con nosotros. Lo máximo que va a salir de ese resultado, si es que se le admite, si es que se habla de la competencia y de la incompetencia, se resuelve ese tema, va a ser, listo, siéntense, negocien. Y con esto habremos matado otras alternativas, otras formas, otro tipo de proyecciones para poder encarar este tema. Eso es lo único que está pidiendo la demanda. Ahora, si viene la admisión, si se admite o no se admite, si se declara competente o no se declara competente, pero de ahí a que me digan que los movimientos sociales están esperando ese resultado para ver si van a postular o no a Álvaro García Linera, no. Acá hay un elemento crucial, que es la salud absolutamente deteriorada del presidente, que ese ya es un secreto a voces. Pero, Marianela, ¿no es importante, digamos, tratar el tema de Álvaro García Linera para repostularlo? ¿Acaso no es importante para el proceso de cambio, para los movimientos sociales? Porque, te reitero, son los más importantes. La CESUD-CB, que tiene características nacionales, el CONAMAC, la CONAMAC, y también los interculturales. Yo no desdeño el nivel de importancia, pero por quienes alientan esa discusión, a eso me voy, quienes están alentando esa discusión. Y esto tiene mucho que ver con la salud del presidente. Y el otro tema importante, Max, y que es necesario mencionarlo, que ellos están buscando una reelección indefinida. No podemos hablar de que es un término que ha acuñado el colega Humberto Bacaflor. Él habla de la reelección. Acá tenemos que hablar de la reelección vitalicia, que eso es en definitiva lo que están buscando. Y están disfrazando el cambio, el mejoramiento de la justicia para abrir la Constitución y meter en combo tanto el referendo que consulte al pueblo si quiere mejorar la justicia, que es una idea que te encandila, que claro, yo votaría por el sí, pero detrás de eso, ¿qué va a haber? La reelección vitalicia de don Juan Evo Morales Ayma. Este es el tema. Entonces ellos ya han empezado una campaña. El vicepresidente Álvaro García Linera está en gran campaña. Se va al Chapare, se va a entregar obras y le dice a la gente, si la salud, si algún rato nuestro hermano Evo nos deja, entonces tenemos que proteger y yo siempre voy a estar con ustedes. Entonces él ya está en campaña. Y él está, que es la línea más poderosa del gobierno, obviamente en esa su campaña articula este tipo de movimientos que generan las CESUD-CB, las Bartolinas por un lado y por el otro. ¿Qué ha sucedido en la anterior etapa? Y eso es bueno recordar, porque este señor no duerme. Resulta que las Bartolinas la proponen como candidata a la vicepresidencia a Leonilda Zurita. Entonces, las Bartolinas, que tienen un poder de poderes en este gobierno, resulta que pelean para que no sea Álvaro García Linera en esta elección pasada el candidato, pero él tuvo la idea de mandar en paquete la candidatura de Evo Morales y la de del candidato a vicepresidente. O sea que ellos querían bajarlo al vicepresidente, pero si lo bajaban al vicepresidente también lo bajaban a Evo Morales. Estaban unidas ambas candidaturas. Entonces, yo les digo, lo único que está haciendo el gobierno ahora es campaña. Está en una total y absoluta campaña. Y en esa campaña tiene que demostrar que va a hacer algo con el tema del fondo indígena, que va a hacer algo con el tema de la justicia, que va a hacer algo con el tema de la corrupción y, por supuesto, ver para creer. A mí no me convencen con este tipo de situaciones que son de parche. ¿Tú quieres decirnos, Marianela, de que es un comportamiento fascista, una actuación política fascista, porque el presidente Morales, el vicepresidente, los voceros, los actores políticos del MAS siempre nos han dicho de que este es un gobierno progresista, un gobierno que va rumbo al socialismo comunitario y además un gobierno revolucionario? Y si tú dices de que el comportamiento político va a ser de esa manera, obviamente que tiene las características de ser una actuación política fascista, porque una verdadera democracia requiere de alternancia, pesos y contrapesos. No hay posibilidad de hablar de una democracia real, verdadera y de calidad
digamos, de dictaduras de ninguna índole, de ninguna naturaleza, de ningún tinte. Entonces, ¿hacia dónde está apuntando el movimiento al socialismo y el gobierno del presidente Morales con este tipo de actuaciones de carácter político, te reitero? Bueno, tú lo has dicho, es una actitud absolutamente fascista, ha sido la constante en su accionar. El cambio, el tema del cambio y del vivir bien solamente ha servido para los socialistas, para esos revolucionarios de papel, para esos impostores que están en el gobierno. Te diría que hay alguna gente que sí se salva de esta situación, pero la mayor parte lo que ha hecho es cambio en su vida, porque se han enriquecido tan desmesuradamente, tan descomunalmente a propósito de la corrupción, que yo francamente no les creo nada, absolutamente nada. Hay gente que tiene que rendir cuenta, ahí lo tienes a Carrillo, que ha recibido 9 millones y que nunca ha rendido cuenta a nadie con el programa Evo Cumple. Hay gente que ha recibido cantidades impresionantes de dinero, pero como este tema del fondo indígena golpeaba políticamente al gobierno, lo resuelven. Pero hay una cantidad de otros casos, no solamente en todo lo que es el gobierno central, en los municipios. Aquel caso de Cochabamba es patético. Semejante corrupción que ha habido en esta gestión saliente del alcalde saliente, como ha sido Edwin Castellanos. ¿Y qué sucede? Nada, absolutamente nada. Pero sin embargo, por una movilidad que compra un opositor, por eso corretean, hacen procesos, allanan domicilios, detenciones ilegales, persecución. ¿Por qué no se aplica la justicia para todo? Cuando vea que realmente las cosas son francas, sinceras con el pueblo, que no se le pretende engañar con propagandas, con clichés, con ese tipo de mentiras, regalándoles espejitos para convencerlos, ahí sí yo puedo decir algo contrario en relación a este tema. Quisiera decir algo bueno de este gobierno, pero te digo con franqueza, lo único que estoy viendo es una corrupción desmesurada, una lucha de poder que ya no tiene límites, incluso de eliminar seres humanos, de asesinarlos, de hacer creer que se trata de cualquier cosa o de un suicidio o que se trata de un asalto cualquiera. Estamos viendo las cosas más espantosas. Entonces, todo tiene una razón, todo tiene un origen. Y acá no creo, francamente, en el socialismo del siglo XXI. Nos han demostrado que los populistas no solamente quieren ver mal a la gente exitosa, sino también quieren lo que esa gente exitosa ha logrado en su vida. Quiero aprovechar tu presencia, el último tema, el Estatuto Autonómico Departamental. Muchos sectores dicen de que es un estatuto que va a centralizar más a Cochabamba, las aspiraciones de Cochabamba, que le faltan muchas cosas, que en realidad en el fondo es un estatuto castrado. En principio tenía muchas cosas que ahora no lo tienen, pero de una u otra manera creo que Cochabamba necesita esta mini constitución política del Estado a nivel departamental. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es positivo o negativo este 20 de septiembre el acudir allá a votar por el sí o por el no? ¿Cómo debe comportarse el cochabambino? Te reitero, hemos perdido mucho tiempo, muchos años los cochabambinos y no estaríamos, según mi entender, mi análisis político, no estaríamos en condiciones de seguir sufriendo más esta dejadez, este retraso que hemos tenido más de una década los cochabambinos. Bueno, yo comienzo diciéndote que ese estatuto autonómico ha sido elaborado por sastres y se ha elaborado a la medida del gobierno, ¿no? Entonces, no a la medida de los intereses de Cochabamba o de las instituciones, de proyectar un desarrollo ni nada por el estilo. Primero, la gente que se pregunte, las organizaciones que se pregunten, si las organizaciones, por ejemplo, las organizaciones territoriales de base, es decir, todas las organizaciones, la Federación de Empresarios Privados, la Cámara de Exportadores, todos los que tienen que participar en la proyección de un estatuto autonómico han participado. Eso se ha hecho entre gallos y medianoche, se ha hecho entre cuates. Lamentablemente es un estatuto hecho por sastres a la medida del gobierno, absolutamente recentralizador, pero con un componente terrible,
La alcaldía cobra impuestos, cobra patentes. Ahora, con ese estatuto autonómico vas a tener a la gobernación cobrando impuestos, cobrando patentes, que de medio ambiente, que de no sé qué. O sea, ahí vamos a tener nosotros un estatuto autonómico que simplemente sirva para ahorcarlo más al ciudadano con ese tipo de situaciones, amén de otras que es necesario también examinarlas profundamente. Yo digo, francamente, yo votaría por el no. Y es más, no quisiera que se lleve adelante un referendo a mañana. ¿Qué le cuesta al gobierno que Cochabamba defina su suerte, que haya autodeterminación como dice la Constitución? La Constitución señala que todas las organizaciones comunitarias, las naciones originarias, esas 33 que reconocen que a los quechuas, que a los aymaras, que a los tupiguaraníes, que tengan autodeterminación. ¿Qué pasa con la autodeterminación de los cochabambinos? Los cochabambinos queremos un estatuto autonómico que genere desarrollo, que le brinde seguridad, que descentralice. La descentralización administrativa ya le costó mucho al país y resulta que otra vez hay una recentralización total. Y peor, en el caso del estatuto autonómico se incorporan una serie de temas como el tema de las patentes y de los impuestos que la gobernación está viendo cómo más va a estrangular al ciudadano. Este es el tema, Max, y yo dejo el tema del estatuto autonómico, si gustas, para otro programa, para que lo desmenucemos y para que realmente la gente sepa a lo que está yendo, porque lamentablemente en menos de 3 semanas que falta para este referendo que le cuesta tanto al país, resulta que la gente no sabe, no tiene la menor idea, y esos son los trucos, esa es la forma de engatusar, esa es la forma de engañar. Acá las cosas son claras, no necesitas ser doctor en nada para darte cuenta la forma como se manipula, se engaña a la gente, se le vende espejitos, a la gente se la lleva como rebaño de acá para allá, se le hace creer cosas y bueno, ahí están las pruebas de todo lo que han significado la gestión en esta década. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue. Marianela, como siempre, muy agradecido por tu gentileza con la programación y el canal. Yo estoy muy agradecida contigo, Max, porque, repito, tu espacio es muy plural, recibes a todo mundo. ¿Tú crees que, por ejemplo, Mauricio Noya me invitaría a su programa? Ni por chiste me invita Mauricio Noya, porque es amigo de toda esa gente que está denunciada por corrupción por mí. Entonces, yo no digo esta persona o esta otra. Simplemente lo que digo, y quiero sellar con esto el programa, Max, tú no estás de acuerdo con la corrupción, yo no estoy de acuerdo con la corrupción y estoy seguro que la gente tampoco, porque esa es la madre de todos los males, de todos los males. Entonces, le digamos no a la corrupción, por favor. Yo voy a pelear por la corrupción hasta que me muera. Así que la gente afectada a veces me reclama en el Facebook, me dice cosas, los afectados, los del entorno familiar, pero le quiero repetir, voy a pelear. Ay, a propósito, estaba circulando un video de situaciones inmorales que involucraban a Luz Clarita, la intendente, con José María Leyes, y resulta que ese video me lo quisieron vender. Yo no he aceptado porque yo no me meto a la vida privada de las personas, pero quiero decir que ojalá no sea el motivo de la extorsión y las dádivas que puedan haber en el caso de la alcaldía. Bueno, muchas gracias, buenas noches, Marianela. Amigos televidentes, ustedes como siempre muy gentiles, muy amables por su preferencia. Buenas noches, permiso.